Libres al Sol. Mi nombre es Francisco Mina y este es un podcast de filosofía, arte y educación. Leemos hoy un fragmento del libro de Michel Foucault, un filósofo francés, del libro Vigilar y Castigar, el capítulo Disciplina, los cuerpos dóciles. El soldado y su educación. He aquí la figura ideal del soldado tal como se describía aún a comienzos del siglo XVII. El soldado es por principio de cuentas alguien a quien se reconoce de lejos. Lleva en sí unos signos, los signos naturales de su vigor y de su valentía, las marcas también de su altivez. Su cuerpo es el blasón de su fuerza y de su ánimo. Y si bien es cierto que debe aprender poco a poco el oficio de las armas, esencialmente batiéndose, habilidades como la marcha, actitudes como la posición de la cabeza, dependen en buena parte de una retórica corporal del honor. Los signos para reconocer a los más idóneos en este oficio son los ojos vivos y despiertos, la cabeza erguida, el estómago levantado, los hombros anchos, los brazos largos, los dedos fuertes, el vientre hundido, los muslos gruesos, las piernas flacas y los pies secos. Porque el hombre de tales proporciones no podrá dejar de ser ágil y fuerte. Llegado a piquero, el soldado deberá al marchar tomar la cadencia del paso para tener la mayor gracia y gravedad posibles. Porque la pica es un arma honorable que merece ser llevada con gesto grave y audaz. Segunda mitad del siglo XVIII. El soldado se ha convertido en algo que se fabrica. De una pasta informe, de un cuerpo inepto, se ha hecho la máquina que se necesitaba. Se ha corregido poco a poco las posturas. Lentamente, una coacción calculada recorre cada parte del cuerpo, lo domina, pliega el conjunto, lo vuelve perpetuamente disponible y se prolonga en silencio en el automatismo de los hábitos. En suma, se ha expulsado al campesino y se le ha dado el aire del soldado. Se habitúa a los reclutas a llevar la cabeza derecha y alta, a mantenerse erguidos sin encorvar la espalda, a adelantar el vientre, a sacar el pecho y meter la espalda, y a fin de que contraigan el hábito se les dará esta posición apoyándolos contra una pared, de manera que los talones, las pantorrillas, los hombros y la cintura toquen a la misma, así como el dorso de las manos, volviéndose los brazos hacia afuera sin desplegarlos del cuerpo. Se les enseñará igualmente a no poner jamás los ojos en el suelo, sino a mirar osadamente a aquellos ante quienes pasan, a mantenerse inmóviles, aguardando la voz de mando, sin mover la cabeza, las manos ni los pies. Finalmente, a marchar con paso firme, la rodilla y el corvejón tensos, la punta del pie apuntando hacia abajo y hacia afuera. El poder y el cuerpo, los esquemas de docilidad. Ha habido en el curso de la Edad Clásica todo un descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de poder. Podrían encontrarse fácilmente signos de esta gran atención dedicada entonces al cuerpo que se manipula, al que se da forma, que se educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican. El gran libro del hombre máquina ha sido escrito simultáneamente sobre dos registros. El anátomo metafísico, del que Descartes había compuesto las primeras páginas y que los médicos y los filósofos continuaron, y el técnico político, que estuvo constituido por todo un conjunto de reglamentos militares, escolares, hospitalarios y por procedimientos empíricos y reflexivos para controlar o corregir las operaciones del cuerpo. Dos registros muy distintos, ya que se trataba aquí de sumisión y de utilización. Allá de funcionamiento y de explicación, cuerpo útil, cuerpo inteligible, y sin embargo, del uno al otro, puntos de cruce. El hombre máquina de la Metrie es a la vez una reducción materialista del alma y una teoría general de la educación, en el centro de las cuales domina
la noción de docilidad, que une al cuerpo analizable el cuerpo manipulable. Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado. Los famosos autómatas, por su parte, no eran únicamente una manera de ilustrar el organismo, eran también unos muñecos políticos, unos modelos reducidos de poder. Obsesión de Federico II, rey minucioso de maquinitas, de regimientos bien adiestrados y de prolongados ejercicios. En estos esquemas de docilidad que tanto interés tenían para el siglo XVIII, ¿qué hay que sea tan nuevo? No es la primera vez, indudablemente, que el cuerpo constituye el objeto de intereses tan imperiosos y tan apremiantes. En toda sociedad el cuerpo queda prendido en el interior de poderes muy ceñidos que le imponen coacciones, interdicciones u obligaciones. Sin embargo, hay varias cosas que son nuevas en estas técnicas. En primer lugar, la escala del control. No estamos en el caso de tratar el cuerpo en masa, en líneas generales, como si fuera una unidad indisociable, sino de trabajarlo en sus partes, de ejercer sobre él una coerción débil, de asegurar presas al nivel mismo de la mecánica, movimientos, gestos, actitudes, rapidez, poder infinitesimal sobre el cuerpo activo. A continuación, el objeto del control, no los elementos o ya no los elementos significantes de la conducta o el lenguaje del cuerpo, sino la economía, la eficacia de los movimientos, su organización interna, la coacción sobre las fuerzas más que sobre los signos. La única ceremonia que importa realmente es la del ejercicio. La modalidad, en fin, implica una coerción ininterrumpida, constante, que vela sobre los procesos de la actividad más que sobre su resultado, y se ejerce según una codificación que reticula con la mayor aproximación el tiempo, el espacio y los movimientos. La disciplina. Acá hago un subrayado yo en el texto que utilizan como bibliografía para la materia, un recuadrado de este espacio, porque me parece el central. Cierro el paréntesis de mi comentario. A estos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad, es a lo que se puede llamar las disciplinas. Muchos procedimientos disciplinarios existían desde largo tiempo atrás, en los conventos, en los ejércitos, también en los talleres. Pero las disciplinas han llegado a ser en el transcurso de los siglos XVII y XVIII unas fórmulas generales de dominación, distintas de la esclavitud, puesto que no se fundan sobre una relación de apropiación de los cuerpos. Es incluso elegancia de la disciplina prescindir de esa relación costosa y violenta, obteniendo efecto de utilidad tan grande por lo menos. Distintas también de la domesticidad, que es una relación de dominación constante, global, masiva, no analítica, ilimitada, y establecida bajo la forma de la voluntad singular del amo, su capricho. Distintas del vasallaje, que es una relación de sumisión extremadamente codificada, pero lejana, y que atañe menos a las operaciones del cuerpo que a los productos del trabajo y a las marcas rituales del vasallaje. Distintas también del ascetismo y de las disciplinas de tipo monástico, que tienen por función garantizar renunciaciones más que aumentos de utilidad, y que si bien implican la obediencia a otro, tienen por objeto principal un aumento del dominio de cada cual sobre su propio cuerpo. El momento histórico de la disciplina es el momento en que nace un arte del cuerpo humano, que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer más pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que en el mismo mecanismo lo hace tanto más obediente cuanto más útil, y al revés. Fórmase entonces una política de las coerciones, que constituye un trabajo sobre el cuerpo,
una manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, de sus comportamientos. El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Una anatomía política, que es igualmente una mecánica del poder, está naciendo. Define cómo se puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se desea, sino para que operen como se quiere, con las técnicas, según la rapidez y la eficacia que se determina. La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo, en términos económicos de utilidad, y disminuye esas mismas fuerzas en términos políticos de obediencia. En una palabra, disocia el poder del cuerpo. De una parte, hace de este poder una aptitud, una capacidad que trata de aumentar. Y cambia, por otra parte, la energía, la potencia que de ello podría resultar, y la convierte en una relación de sujeción estricta. Si la explotación económica separa la fuerza y el producto del trabajo, digamos que la coerción disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo de coacción entre una aptitud aumentada y una dominación acrecentada. Bueno, cierro acá este recuadrado del texto y también mi paréntesis y sigo con el texto de Michel Foucault. La anatomía política del detalle. La invención de esta nueva anatomía política no se debe entender como un repentino descubrimiento, sino como una multiplicidad de procesos con frecuencia menores, de origen diferente, de localización diseminada, que coinciden, se repiten o se imitan, se apoyan unos sobre otros, se distinguen según su dominio de aplicación, entran en convergencia y dibujan poco a poco el diseño de un método general. Se los encuentra actuando en los colegios, desde hora temprana, más tarde en las escuelas elementales, han invadido lentamente el espacio hospitalario y en unas décadas han reestructurado la organización militar. Han circulado a veces muy deprisa y de un punto a otro entre el ejército y las escuelas técnicas o los colegios y liceos. Otras veces lentamente y de manera más discreta, militarización insidiosa de los grandes talleres. No se trata de hacer aquí la historia de las diferentes instituciones disciplinarias en lo que cada una pueda tener de singular, sino únicamente de señalar en una serie de ejemplos algunas de las técnicas esenciales que de una en otra se han generalizado más fácilmente. Técnicas minuciosas siempre, con frecuencia ínfimas, pero que tienen su importancia, puesto que definen cierto modo de ascripción política y detallada del cuerpo, una nueva microfísica del poder. Y puesto que no han cesado desde el siglo XVII de invadir dominios cada vez más amplios, como si tendieran a cubrir el cuerpo social entero, pequeños ardides dotados de un gran poder de difusión, acondicionamientos sutiles, de apariencia inocente, pero en extremos sospechosos, dispositivos que obedecen a inconfesables economías o que persiguen coerciones sin grandezas, son ellos, sin embargo, los que han provocado la mutación del régimen punitivo en el umbral de la época contemporánea. Describirlos implicará el estancarse en el detalle y la atención a las minucias, buscar bajo las menores figuras no un sentido, sino una precaución, situarlos no solo en la solidaridad de un funcionamiento, sino en la coherencia de una táctica. La disciplina es una anatomía política del detalle. Bueno, hasta acá el texto, el recorte, es solo unos párrafos escogidos de Vigilar y Castigar, en el capítulo de los medios del buen encauzamiento, y específicamente el título que se refiere a disciplina. Bueno, que anden bien.